¿Cómo les va? Buena jornada para todos. ¿Cómo están? Venezuela se activa cuarentena radical para reducir la velocidad de expansión de la pandemia. Preguntamos si deberían los países fronterizos, Colombia y Brasil, hacer lo mismo para propiciar la salud de todos. Allí algunas de las opciones ya para empezar a responder. Si se preguntan por qué voy tan rápido, Leonel Retamal a esta hora me espera en vivo y en directo. Andamos por distintos puntos del país chequeando justamente los hechos y cómo se da esto que aquí en el día a día en lo popular llamamos radicalización de la cuarentena. ¿Por qué? Porque la idea es que quedarnos en casa nos ayuda justamente en este contexto a salir adelante. Tenemos presencia tanto en Twitter como en Instagram. Empezamos a desplegar la información, Retamal ya listo entonces. Hemos visto algunas imágenes colgadas en nuestro portal y también en redes sociales. Total tranquilidad. Calles desiertas, el transporte para los sectores priorizados se ha presentado con algunas demoras, pero allí vamos, Total tranquilidad, es lo que hay que resaltar a esta hora. Acompáñenme, Leonel me espera. Leonel, bienvenido. A esta hora decimos total tranquilidad y en funcionamiento solo quién debe estar trabajando en el sector priorizado. ¿Es así? Así es, Marcela, ¿qué tal? Buenos días. Mientras pasamos a revisar las imágenes de este sector que se llama Zona Rental, y para que nuestro público se ubique, este es un sector de conexión del sistema de transporte aquí en Caracas, muy utilizado, muy conocido por la población, puesto que confluyen varias líneas de metro y también se conecta con líneas de autobuses para los distintos sectores de Caracas. Desde aquí está, podríamos señalar, el epicentro de la interconexión el día de hoy, puesto que el metro no está funcionando, esa es la primera noticia. Y lo segundo es que se implementó todo un sistema de transporte de buses que están emulando los recorridos de las distintas líneas, esto con el fin de que la población pueda desplazarse, pero como tú decías, solamente aquellos que pertenecen a los sectores priorizados de trabajadores que están contenidos en el decreto que se firmó cuando comenzó la cuarentena aquí en Venezuela, recordemos el 16 de marzo. Eso tiene que ver con sectores de salud, de alimentación, sectores trabajadores del transporte, de seguridad y algunos trabajadores del Estado que prestan funciones que no pueden detenerse, como trabajadores de electricidad, de agua, en fin. La población ha estado informada, recordemos que esta medida se anunció el día sábado y que hay información, pero aquí igualmente la policía ha estado prestando apoyo para aquellos que no se han enterado. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué le ha parecido estas medidas de cuarentena? ¿Cómo está funcionando el transporte? El transporte malísimo. ¿Qué es lo que ha fallado? No. ¿Qué te puedo decir? Mira, nadie sabe lo que va a pasar. Unos dicen que uno va por un sitio, otro para otro sitio, después te cambian de puesto, no saben, por fin no saben. Tenían que planificar todo esto. ¿Y la cuarentena que se haya radicalizado el día de hoy, que las personas se mantengan las medidas de seguridad, cómo lo ven? Bien. ¿Es necesario? Es necesario, muy necesario, porque anda mucha gente en la calle sin hacer nada, que no tienen nada que hacer en la calle. Entonces tiene que quedarse en su casa. La que tiene que salir es el área de salud, comida, y sale todo el mundo. Entonces por eso es que se está propagando más la enfermedad, el virus pues. A la hora. Bueno, esa es la percepción de las personas aquí en la calle. Ella sabe que son algunos sectores los que deben salir a trabajar y hace el llamado al resto de la población a que se mantenga en sus casas. Hay también operativos de limpieza y de prevenciones. Aquí hemos visto cómo toman la temperatura las personas, cómo se les exige la mascarilla, que es obligatoria, también el uso de guantes para ingresar al transporte público y hay unas medidas de distanciamiento dentro de los buses también, como veíamos en las imágenes, cada un asiento con separación para que puedan mantenerse las medidas de distanciamiento social. Los buses no van a su aforo completo, sino que van con, bueno, dependiendo de la capacidad total, pero entre 30 a 35 personas, pero no van a su capacidad total para mantener el distanciamiento. Así que es como se está comenzando el día de hoy este proceso de radicalización de la cuarentena, desde hoy 22 de junio hasta el domingo 28, por lo menos esta semana será así, a menos que haya alguna información que nos entreguen las autoridades de modificaciones o profundización de esta cuarentena según cómo vaya comportándose las cifras de Venezuela, Marcela.
Muchas gracias, Leonel. Presentación del tema, también ya me espera el invitado en nuestro set de trabajo. Como están viendo, sobre la marcha vamos afinando justamente todo lo que pasa, inclusive desde este equipo de trabajo también. Vamos. Este lunes inicia en Venezuela la fase de 7 días de cuarentena radical y consciente para contener la propagación de la COVID-19. Así lo reiteró el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien señaló que en 10 estados del país serán implementadas medidas especiales de contención del virus. El ministro detalló que se suspenderán traslados entre estados y localidades. En el caso específico de la capital, se suspende el servicio del metro de Caracas y ferrocarril hacia los valles del Tuy. Del estado Miranda, que se reemplazará por transporte superficial para trabajadores de sectores económicos exceptuados de la cuarentena. Igualmente suspende los 24 nuevos sectores incorporados a la fase de flexibilización. Finalmente, llamó a la población a cumplir las medidas preventivas. Hoy en Agenda Abierta analizaremos cómo el pueblo venezolano retoma la cuarentena radical en medio de medidas específicas para la contención del virus. Tengo aquí otra imagen, corresponde a otra hora, más tempranito. Telesur la subía, así amanece Caracas en este lunes, en medio de la jornada de profundización de la cuarentena social para contener la pandemia de la COVID-19. Si quieren amplíen sobre esto, fíjense el horario también. Ya a esta hora pasamos las 8:30 de la mañana, por eso también se han sumado todas las molestias del transporte. Temprano no había nada. El transporte, la indicación que tenía es que comenzaba a funcionar a las 6 de la mañana. Miren. Allí con las primeras luces del amanecer, así tenían esta panorámica, esta imagen aquí. También corresponde a Caracas, allí la tienen. Vamos a actualizarnos, vemos otros portales, ya que estamos, antes de ir al invitado. Últimas noticias, un medio de comunicación privado de Venezuela. Cuarentena radical para 16 municipios en el Zulia. Algunas de las medidas a implementar en esta región, Zulia es frontera con Colombia, por eso hacemos énfasis allí. Algunas de las medidas están cerrar las principales autopistas y avenidas, la circunvalación 123 y el municipio Maracaibo. Hay 198 estaciones de servicio aquí, gasolineras, que dejan de trabajar 24 horas para volver al horario inicial de cuarentena de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y se va a atender por terminal de placa del vehículo. Según las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se instalarán además aquí, en este punto de la frontera, 2 campamentos, uno en Guana, otro en Paraguaypoa, esto es en La Guajira. Así que atentos, en el municipio Guajira. Así que atentos también porque allí es donde está el mayor énfasis en este momento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de casos de coronavirus detectados, el mayor número corresponde a venezolanos que están entrando justamente a su país por esos puntos. En mayor medida por la frontera con Colombia y luego por la frontera con Brasil, en Santa Elena del Guairén, sobre todo. Así que, ante la decisión, ante el aumento de ese número de casos, aparece la decisión de radicalizar cuarentena. Diario 26 también agrega, y este es un medio de comunicación de Argentina, esta información que ayer sobre todo rodaba y mucho. Irán envía barco con alimentos a Venezuela. Teherán ya informó que un buque de carga iraní este domingo en Venezuela, acá dice, era esperado, ya está en aguas marítimas de este país con alimentos para abrir el primer supermercado iraní en este país. La embajada iraní en Caracas ha dicho, el buque Golsan representa otro logro en las relaciones amistosas y fraternales entre estos 2 países. Tienen ahí un poquito de todo lo que va pasando hasta ahora relacionado con Venezuela. Me voy de inmediato a abrir el espacio de análisis. Me espera Néstor Rivero, analista, abogado, docente, es profe universitario, ha escrito libros Educación y Felicidad Social, Simón Bolívar y la Guerra de la Independencia. Les sugiero busquen bibliografía y material del profesor, si quieren seguir ampliando por ese lado, vale la pena. Vamos a ver. ¿Cómo anda, profe? Buen día, ¿cómo le va? ¿Va a ser codito esta vez? ¿Qué le parece? ¿Cómo va todo? Si me permite. Si usted desea, se lo quita. Si le resulta más cómodo, están tomadas las
previsión. Las indicaciones desde aquí para que la charla se dé en un entorno seguro. Mira, ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha visto esta mañana la llegada al canal? ¿Ha visto también los testimonios que se daban? Sí, y sobre todo me llama la atención, yo vivo hacia zonas populares del centro de la ciudad de Caracas, y me llama la atención que distintas entradas de la autopista y de la Cota 1000, entre el centro y el este y el canal hay una distancia de 7, 8, 10 kilómetros aproximadamente. Y los distintos accesos tienen obstáculos, puestos de vigilancia, puestos de control, solicitud de salvoconducto por parte de las autoridades, lo cual me parece que asegura la estrategia de control de este adversario desconocido que tiene la humanidad, que yo lo llamo el general coronavirus, que no se está enfrentando a las personas inermes, a secas, se está enfrentando, hay que contextualizarlo, en el marco de la modernidad, de las nuevas tecnologías, a sistemas organizados de salud. Y en el mundo se confrontan dos grandes modelos, Marcela, modelos públicos, tutoriados por el Estado, y modelos privatizados de salud. Entonces, el general coronavirus, al parecer, está ganando de mejor modo su batalla contra la humanidad en aquellos países donde se han impuesto sistemas privatísticos de salud. Por eso nosotros hablábamos de la importancia de cerrar también esas fronteras, si concuerdan o no ustedes, eso lo estamos preguntando en redes sociales, la importancia de cerrar justamente filas, y que entiendan las autoridades de Colombia, de Brasil, la importancia de apuntar todos juntos en favor del bienestar de todos. Creo que ahí está justamente la clave para salir adelante. Sí, porque no se trata de un problema solo que si de modelos políticos, es algo que lo trasciende. Tiene que haber una bandera blanca en las disputas de otros modelos contra Venezuela, porque Venezuela es la que está pidiéndole a los otros, pongámonos de acuerdo. Entonces, yo me sumo a esa voz del presidente Maduro y de quienes de buena voluntad a nivel mundial piden que concordemos una estrategia común, pero una estrategia que en el caso especialmente de Colombia y Venezuela tiene que ser concertada entre el poder público de la hermana república y el poder público venezolano. ¿Cómo coordinar? ¿Cómo abrir puentes? ¿Cómo tomar iniciativas que se inscriban en ese anuncio que gratamente recibe la opinión pública mundial del presidente Trump, que tiene disponibilidad para conversar con el presidente Nicolás Maduro? Eso es, hacia esa visión debería orientarse, y con un sentido mucho más pragmático, mucho más desprejuiciado, la acometida conjunta de los dos países en materia de salud. Por eso nos sumamos e insistimos de manera muy responsable el presidente Duque de Colombia, que haga el empeño de asegurar que su ministro de Salud, sus autoridades fronterizas, coordinen del mejor modo para control de su población, pero de manera muy especial para evitar el flujo por vías ilícitas hacia Venezuela de personas que probablemente puedan estar contaminadas, otras no. Pero ¿cómo se controla eso? La estrategia del Estado venezolano es la de los puestos de control de resguardo, establecer las zonas de emergencia en el área de la frontera, establecer allí como una especie de muro institucional de protección, de contención del COVID-19, estableciendo que todo el que llega debe ser sometido a la cuarentena, a los exámenes de rigor, con una estrategia de atención alimentaria, de hospedaje, etcétera. Pero ¿qué significa esto? Que aquellos que pasen por las vías lícitas, porque quienes entran por las llamadas trochas, ¿cómo se les controla? Yo me quiero sumar a ese llamado que más que de política es de conciencia humana, de conciencia de mutua responsabilidad hasta con la propia familia de quienes vienen, porque ellos pueden contaminar a su propia familia. De hecho, ha ocurrido personas que vienen de Colombia o de Brasil, contagian al hermano, al hijo, o al abuelo o al padre, y
sin darse cuenta. Aquí hay que entender que nos estamos enfrentando a una situación inédita para nuestra generación, que no sabría yo decir por términos históricos si acaso la gripe española, cuando llegó por primera vez, que era como un enemigo que viene extraterrestre, te agrede y tú no sabes por dónde puede venirte la afección, la agresión a tu salud. Entonces, esto que nuestras tecnologías médicas lo aseguran hoy en día, el control de la figura de quien está contagiado, pero no muestra signos, el asintomático, Marcela. Sobre todo a ese es al que hay que tenerle temor. Sí. Y no estamos preparados, culturalmente no hemos estado preparados para asumir con responsabilidad, desde una conciencia más de índole personal, esta circunstancia de, no, yo no tengo, porque yo no tengo signos, no tengo fiebre, no toso. Yo me siento bien. Sí, yo me siento bien y yo puedo transitar, el gobierno no me puede impedir que yo vaya a mi casa. No, no es así, porque usted no está seguro de que esa sea la realidad, de que usted esté saludable. Por eso es importante reivindicar el papel de los sistemas públicos de salud como el mejor modo de contención del COVID-19 y dentro de ese sistema público de salud el resguardo de seguridad que prestan los funcionarios uniformados que se están exponiendo allá en la entrada de la autopista, en la región de la frontera, en la protección de nuestros hospitales. Yo quiero también hacer énfasis en este punto, Marcela, porque los enfermeros, los camilleros, los que están en los hospitales entregándole el alimento a las personas cuarenteneadas, digámoslo así. ¿En cuarentena? Ajá. Están expuestos y de hecho algunos de los casos que no son exactamente provenientes del exterior ni comunitario es esa franja intermedia de personal que de manera devocional se entrega a cumplir el resguardo en torno a la contención del coronavirus, bien en las zonas fronterizas, bien en los hospitales centinelas, como se les llama en Venezuela. Quiero, antes de irme a unas declaraciones de Trump, quiero irme a mostrarles un gráfico que Leonel Retamal cuelga con su usuario, Leonel Telesur, en red social Twitter. Él contaba ayer que el gobierno adelantó estas estrictas medidas de movilidad y cuarentena debido al aumento de casos. Venezuela presenta una de las menores tasas de contagio y mortalidad regional y mundial. Amplíen si quieren el gráfico, por favor. Y ahí vamos al punto. Resulta que tiene el país una de las menores tasas de contagio y mortalidad regional y mundial y sin embargo decide radicalizar cuarentena cuando detecta este aumento en los casos. Fíjense, si les pedí que fueran con el gráfico completo como está ahora en pantalla, para poder ver la cantidad, los números. Mira allí, profe Néstor, la comparativa, las barritas, Chile, Brasil, Perú y Ecuador bien arriba. Le siguen México, Panamá, Dominicana, Bolivia, Puerto Rico y allá abajo, al último de todo, aparece Venezuela en esa última columna. Y uno dice, ¿pero qué está pasando aquí? Con esta tasa de mortalidad COVID-19 toman estas decisiones, estas restricciones, estas decisiones de inclusive uno por uno ir a ver si el salvoconducto está firmado por el SODI como tiene que ser. Hoy hay compañeros de trabajo que han recibido por parte de quien chequeaba su documentación la respuesta de tienen que tener salvoconducto, tiene que estar sellado por el SODI, que es la autoridad competente para este caso. No le basta solamente con el carnet, no va a pasar prensa porque no es prioridad. Y uno entiende toda esta subida de recaudos como una molestia, como le decía allí la misma señora. Se entiende también, le ha pasado, un compañero traía una enfermera que era vecina, dos en una moto, y la vecina es enfermera. Y estuvieron hora larga esperando la decisión final. Entonces, claro que todo eso genera molestia. La cuestión es el bien común, la cuestión es el objetivo al cual apuntan. No nos tenemos que salir nunca de eso. Que es fundamentalmente proteger la vida. Mira, el ser humano no está construido para un ambiente de emergencia que se prolongue por meses. Vivir Yo digo que no estamos construidos para el no.
que todavía es mayor, ¿no? Esto es un aprendizaje. Pero ¿qué ocurre? Entre el bien de la vida y el bien del desahogo psicosocial, digámoslo así, que es salir un rato, salir a la ventana. Bueno, salir a la ventana dentro de la casa vale, hay que hacerlo. Pero echarse a la calle, echarse en un ascensor, fíjate tú, quienes viven o vivimos en edificios, en un ascensor donde la gente no aprende, mira, es una cola, no puedes pasarte de 6, en un ascensor mediano, en uno pequeño no pueden ser 4 y de repente es mucho. No, quiere todo el mundo entrar en tropel, de repente alguien asintomático transmite el virus a otro, eso es un riesgo, hay que tomar previsiones hasta las que no se han tomado. Yo siento que una de las mejores medidas que garantiza la estrategia de protección frente al coronavirus tomada por el gobierno venezolano, el gobierno bolivariano, es que no establece una estrategia única. Bueno, ahora cuarentena para todos. Por ejemplo, en el estado de Aragua, un municipio que yo conozco, Linares Alcántara, allí no se extremaron las medidas. Allí no está dentro de la lista de Rivas, de Girardot. Es que cada caso fue tomado en particular, en específico. Una estrategia flexible, muy inteligente. Creo que hacia allí debe apuntar de ahora en adelante todo. Incluso yo lo recomendaría para efectos de cuando comiencen las clases en septiembre, que se articule esa combinación de lo presencial con lo virtual, no establecer un formato único, tipo horma de zapato, porque cada región reacciona de un modo de acuerdo al nivel de también erradicación. La densidad poblacional, el punto geográfico donde se encuentra, influyen, son valores que determinan una conducta. Sí, y el modo en que llegan personas contagiadas con el COVID, asintomáticas o abiertamente sintomáticas que escaparon de los controles, ¿no? Eso sería una recomendación. Quiero ir a este punto. Primero muestro un portal, BBC, como para que todos entiendan, BBC. ¿Y por qué digo esto y lo digo de esta manera? Bueno, porque dicen que si no es un medio solamente progresista, no vale lo que hablen sobre Maduro. Ajá, bueno, les estoy mostrando BBC, señores. Venezuela, 2 puntos. Trump no descarta reunirse con Maduro y dice que no estaba necesariamente a favor de apoyar a Guaidó. También esto tenemos hoy en el panorama político de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó una futura reunión, y BBC agrega, con el cuestionado presidente venezolano Nicolás Maduro, si bien dijo estar firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela. Pero en una entrevista con el portal Axios, el mandatario estadounidense tampoco se mostró especialmente entusiasmado con el hombre que su gobierno reconoce como legítimo presidente del país sudamericano, Juan Guaidó. Miren cómo necesitan bajarlo a Maduro en este momento donde toma acciones y encuentra respaldo, y donde estamos en un plan electoral, porque si vienen las parlamentarias en este país a fin de año, miren cómo necesitan bajarlo a Maduro para hacer conocer la información que estalló en redes sociales. Trump no descarta reunirse con el presidente Maduro. Ya Washington Post en la semana había dicho que Trump considera a Maduro como un duro de la política. Sí. Y ahora además aparece su comentario sobre Guaidó, en un día en el cual, ayer domingo, fue muy poca gente a un mitin político de Trump. Y así vamos viendo cómo las verdades aparecen. Ahí viene el punto, ahí viene el fondo de mostrarles todo esto. Cómo el presente y finalmente el Estado, acompañando, asistiendo, proporcionando al ciudadano lo que le hace falta en tiempo de COVID, levanta esta reacción y pasan estas cosas. Para los que les gustan los paradigmas, quién está de acá y quién está de acá, bueno, le pido a un analista internacional, docente además, abogado, también su opinión sobre este punto. ¿Cómo recibió, profe, esta información cuando la vio? Mira, a mí me parece que es un paso muy hábil, muy realista. Es el primer signo que yo puedo decir del presidente Donald Trump de... Mira, la realidad. Trump con un signo realista. ¿Y qué estará pasando? ¿Está en año electoral? Está reconociendo, la circunstancia electoral lo está obligando a reconocer una realidad suramericana a la cual se había resistido a admitir, que es que
el legítimo presidente que fue electo en Venezuela, que cuenta con mayoría, yo no diría contundente, sino estridente en su territorio, en Venezuela, es Nicolás Maduro, que fue electo el 20 de mayo de 2018. Marcela, a mí me parece que es un dato de la realidad que en otro contexto, tal vez si el presidente Trump hubiese estado más sólido en los sondeos de opinión dentro de su país para las elecciones de noviembre, probablemente hubiese sostenido la misma actitud anti-Maduro que le ha caracterizado a lo largo de su gestión y que ha extremado. Pero derrotas como la fallida invasión paramilitar con apoyo estadounidense en Chuao y en Macuto, fallas como la errática estrategia del presidente de Colombia, aliado a ese patrocinio de agresiones a Venezuela y los grupos paramilitares de la frontera que han sido controlados en gran medida por la estrategia anti-COVID del Estado venezolano, situaciones como el deterioro estruendoso de la opción Guaidó a nivel de las clases medias donde él tenía su sustento dentro de la sociedad venezolana, y el contexto internacional que le está demostrando que Maduro no es ningún tirano, ningún dictador, que Maduro es un presidente demócrata que está respetando la institucionalidad y que no mueve las elecciones a su leal saber y entender, sino que se ajusta a los términos de la Constitución, como lo viene demostrando en las realizaciones electorales que se han dado a lo largo del gobierno del presidente Maduro, justamente. Y ahí viene la palabra clave en todo esto, confianza. Trump lo que dice es que no le levanta confianza a Guaidó. Después de la foto, después de toda la parafernalia mediática que vimos, aparece esta declaración clave. Clave, sí, cuando se quiere mover la economía. Confianza e incertidumbre son los dos términos antagónicos. Sí, pero tiene como que yo le veo dos lecturas. Confianza, uno, en que ellos expresaran ante el Departamento de Estado, tanto el diputado Guaidó como sus seguidores, que se hicieron pasar por presidentes, por ministros y por poderes públicos en el extranjero sin serlo. Usurpando poderes ellos públicos. Usurpando y mostraron una imagen de la que carecían con soporte real en la población venezolana, por un lado. Y por otro lado, los capitales, las grandes empresas, las corporaciones del petróleo, las corporaciones financieras, las corporaciones del oro, las corporaciones de la medicina, están viendo que Venezuela está avanzando hacia un tejido de multilateralismo, Marcela, que está confirmando que Venezuela sí tiene presencia, si tiene futuro como economía. Lo que está es acorralada en este momento porque, sin duda alguna, los circuitos del intercambio mundial de Venezuela a lo largo de 100 años han estado amarrados en torno al petróleo, en torno a los intereses estadounidenses, y eso no ha sido fácil, esa transición no es fácil, y de esas dificultades de las que se valen las instancias de Estados Unidos, que para mí han estado mal asesoradas, mal informadas sobre lo que en realidad ocurre en Venezuela, Marcela, porque tanto la oposición del señor Guaidó y de su sector, que viene de atrás desde el golpe de Estado de los factores violentos de la oposición en el 2011, en el 2001, el golpe de abril del 2002, hasta ahora, malinforman al Departamento de Estado, los funcionarios que ha designado el Departamento de Estado, y yo me permito incluir allí al señor Story, el encargado de negocios para Venezuela, que está atendiendo desde Bogotá. Mal informados, subjetivos, confunden sus deseos con la realidad, y entonces le informan al secretario de Estado, al presidente Trump, le hacen llegar al alto mando estadounidense versiones de que Venezuela es otra, muy distinta a lo que en realidad acontece en nuestro país. Creo que el presidente Trump está descubriendo que no era como le habían dicho las cosas. Eso es muy importante en el marco del riesgo que genera toda campaña electoral para su reelección, Marcela.
Ya terminando, cortito, entre tantas cosas que pasan en Venezuela. Ayer fue el Día del Padre. Les dije a todos feliz día para los que son padres biológicos, para los que crían, para los abuelos, los tíos, quienes ejercen justamente ese rol en la casa, para las mamás que hacen de mamá y papá, y para la mamá y mamá que también buscan un rol masculino allí en ese compartir de crianza. Todos están incluidos, todos se merecen el cariño. ¿Saben qué? Ayer, ando con el tema del Día del Padre, porque anduve fuera de Caracas y por eso es que conocía y sabía de los mecanismos para entrar a la ciudad, etcétera, etcétera, ya desde ayer en las calles Valles del Tuy, precisamente es por donde andaba, y ya desde ayer en las calles la ausencia de transporte era total, previendo que en algún momento cortaban justamente ese circular las autoridades respectivas para entrar en esta cuarentena radical en la cual desde hoy estamos absolutamente inmersos en suelo venezolano. Mientras manejaba, se ve, como estamos en época de lluvia, absolutamente todo verde, reverdeciendo, toda una frase, reverdeciendo Venezuela. Y muchas mujeres que habían estado solas en este tiempo sembrando y sacando adelante sus familias de esa manera, porque a lo mejor quien estaba en la casa los había dejado para irse del país. Como vi ese reverdecer, dije que bueno que aparezcan los planes que se vienen en el gobierno, se llama Mujer con Uquera, el incentivo financiero justamente para que aún en tiempo de cuarentena preparen los recaudos y también estas mujeres ya salgan apuntaladas por un mecanismo financiero como esto, con formación, con apoyo técnico, con financiamiento, salgan también a una nueva etapa productiva. Allí tienen los usuarios en Twitter donde tienen que consultar Minagro Urbana, las informaciones respectivas. Esto lo publica el Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género. Profe, muchas gracias. Voy a ver respuestas a esta hora, a ver si ustedes dicen que hay que Brasil y Colombia también cerrar fronteras para todos ir en un mismo eje de trabajo. A ver qué responden ustedes. ¿Deberían los países hacer lo mismo para propiciar la salud de todos? Sí. Dicen 67.2, no 6.3, no sé 0%, es urgente 26.6%. ¿Ha visto, profe, cómo finalmente aparece el es urgente? Y es urgente también ir a Cuba, allá. A ver, reporte sanitario. Favorable, ningún fallecido, eso siempre, como me han dicho algunas personas, se nota en su cara muchas veces. Ningún fallecido y la misma cifra de casos confirmados que en el día de ayer, 3 casos confirmados, lo cual dice que no es que esté totalmente controlado ni que hayamos disminuido el riesgo, pero de todas formas se está encontrando y vamos teniendo resultados que nos permiten ver algún pronóstico favorable. Que mañana vamos a traer las curvas además para poderlos mostrar. Hoy amanecen en nuestros hospitales 240 pacientes, en vigilancia 10, sospechosos 115 y confirmados 115 también. Esa es la cifra de casos activos que tenemos en la mañana de hoy. En la atención primaria de salud, como siempre explicamos, se le da vigilancia a 327 personas con determinados riesgos clínicos o epidemiológicos. Ayer se procesaron 2.069 muestras, ayer se procesaron 2.069 muestras y como resultado de esto, pues ya lo había dicho, 3 resultaron positivas, el 0,15%. Trabajaron los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, los del Centro Provincial con 863 muestras, los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana con 468, los de Santiago de Cuba con 281, los de Villa Clara con 170 muestras procesadas, y los laboratorios del Hospital Hermanos Amejeira con 287 muestras procesadas el día de ayer. Como siempre ya me preguntan para ratificar lo que hemos dicho otras veces,
Se procesaron muestras de todos los territorios, de todas las provincias, a pesar de que estén en fase 1, muchas de ellas, pero de La Habana se procesaron 1.513 muestras, que es el número mayor. Pero reitero, de todas se procesó las más significativas: Camagüey con 61, Holguín con 63, Santiago de Cuba con 89, Guantánamo con 54, y así, reitero, todas las provincias procesaron muestras buscando la posibilidad de que exista algún caso infectado. De manera acumulada, ya en Cuba se han procesado 153.233 muestras y ya se han confirmado 2.315 personas que se le ha detectado la COVID-19 en nuestro país. Eso representa el 1,5% de las muestras procesadas. De los 3 casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos. El 100% de los casos diagnosticados ayer, o sea, los 3 casos son contactos de casos positivos, de casos confirmados anteriormente, y ya se acumulan 2.013 personas. El 88,6% de los casos confirmados en nuestro país han sido contactos de casos positivos previamente. Se sigue trabajando en los 99 que no se ha podido precisar la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero se mantienen los 161, o sea, el 7,1% que ha adquirido la enfermedad en el exterior de nuestro país. De los casos diagnosticados ayer, una femenina, 2 masculinos, se acumulan ya 1.148 casos diagnosticados del sexo femenino, un 49,6%, y del sexo masculino, 1.167, que es el 50,4% de los diagnosticados en Cuba. Ven como el comportamiento de la epidemia, de la pandemia en Cuba, a diferencia de otros lugares en los cuales el sexo masculino tiene un papel muy predominante, aquí es discretamente superior, pero están prácticamente igual ambos sexos en el número de casos confirmados en Cuba en estos momentos. Los 3 casos fueron asintomáticos, cifra que 100%, cifra que se va incrementando el número de casos que se diagnostican en la etapa de asintomáticos, y ya se acumulan 1.253 confirmados en Cuba que en el momento del diagnóstico estaban totalmente asintomáticos. Ese es el 54,1%. Ahora, si hacemos este análisis, que es algo que son patrones que van cambiando, si hacemos este análisis con lo que ha pasado en los últimos 15 días, este porciento se incrementa al 82,2%. De los casos confirmados en los últimos días, pues en el momento del diagnóstico han sido totalmente asintomáticos. Es lógico, se ha ido pesquisando, se ha ido buscando, es difícil que queden casos sospechosos que no se ingresen, que no se detecten, y por lo tanto ya estamos abarcando población que no tiene síntomas, población que muchas veces ni ha tenido un riesgo determinado, y es donde estamos encontrando algunos de los casos confirmados que se notifican todos los días. 2 de las personas diagnosticadas ayer están en el grupo de 20 a 39 de años y 1 en el grupo de 40 a 59 años. No tuvimos ningún niño confirmado con la COVID en el día de ayer, y se mantienen los 249 que han sido diagnosticados en Cuba, de los cuales 231 ya han sido dados de alta, que es el 92,8%, y todos, como también ratificamos, con una evolución clínica estable, con una evolución bastante sin complicaciones. Los 3 casos son de La Habana, de 3 municipios diferentes de La Habana, y de esta forma
pues La Habana en los últimos 15 días es la que mantiene una tasa superior a la nacional, pero de todas formas inferior al día de ayer. O sea, es de 5,43 la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, que reitero, aunque es la que está diagnosticando casos todavía, pero sin embargo es una tasa inferior a la que tuvimos en el día de ayer. Matanzas mantiene una tasa similar, 0,28, con los 2 casos que ha confirmado en los últimos 15 días. Las restantes provincias, 13 provincias, el municipio especial Isla de la Juventud, como también siempre ratificamos, pues se mantienen sin confirmar casos en estos últimos 15 días. Eso, reitero, son provincias que ya están en la fase 1 de la primera etapa, que además todo el proceso se ha visto en las imágenes, se han leído algunos informes que se hacen en los consejos de defensa que aún se mantienen, pues va transitando bien todo el proceso de pasar de una etapa preepidémica a una fase 1 de recuperación de la primera etapa. En Cuba, de los 2.315 casos que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 115 casos. Indicador favorable de los 115 casos, 114, o sea, el 99,1%, con una evolución clínica estable, con una evolución sin complicaciones, y se mantiene una paciente crítica en el hospital Salvador Allende, que es la que hemos venido informando todos estos días, pero que sin embargo ya en los 2 últimos partes de los 2 días anteriores y ayer se reporta como una crítica estable, que sin dejar de reconocer que está crítica, pero bueno, tiene una determinada estabilidad. Lamentamos, y siempre lo decimos así, los 85 personas que han fallecido con esta enfermedad en Cuba. Eso da una tasa de letalidad de un 3,67%. Cuba se mantiene en el lugar número 18 en la región de las Américas, en donde la tasa es de un 5,07%. Cuba con 3,67, pues está en el lugar número 18, y con este indicador de letalidad pues se sitúa en el lugar número 94 de los países, de los 135 países que tienen COVID-19 en el mundo. Reitero, esa es la posición. Como es natural, cuando yo digo esto, pues se interpreta que hay 93 países que tienen indicadores superiores a los de Cuba, y en el caso de las Américas hay 17 países que tienen indicadores superiores a los de Cuba. Siempre mencionamos los 2 evacuados, 10 altas en el día de ayer, otro indicador favorable. Fíjense el balance positivo, 3 confirmados contra 10 altas en el día de ayer, y ya 2.113 personas, 2.113 pacientes de los diagnosticados en Cuba, el 91,4% pues están recuperados. Como siempre digo, algunos con el alta clínica en vigilancia durante 14 días en sus domicilios, y los otros ya con alta epidemiológica, que incluye los 2 periodos con resultados negativos del PCR, incorporados a toda su actividad normal. Por países, pues realmente se mantienen los 185 que se ha venido informando con casos de COVID que se han diagnosticado. Ayer
las cifras no logran disminuir. Ayer se confirmaron en el mundo 161.894 casos de COVID-19. Y ya la cifra de casos confirmados, acumulados en el mundo, bueno, pues está en 8.796.469 casos confirmados. Fallecieron ayer en el mundo 4.213 personas con la COVID-19. Eso hace que el acumulado de personas fallecidas sea de 464.294 fallecidos en el mundo y una letalidad de un 5,28%. La región de las Américas, que se sigue manteniendo como el epicentro de la pandemia en el mundo, pues ayer, al confirmar 92.138 personas, pues ya la cifra acumulada es de 4.774.446 casos confirmados. Y con los 2.711 personas que fallecieron ayer, la cifra se incrementa a 221.783 fallecidos, que eso da una letalidad en el mundo, digo, en la región de las Américas, de 5,07%. Con estos indicadores de casos confirmados en la región de las Américas, pues ya aporta el 49,73% de los casos confirmados en todo el mundo, en todas las etapas. Como ustedes ven, ya está prácticamente en el 50%. Encabeza las listas de los países con mayor número de casos, pues los Estados Unidos de Norteamérica, que se mantiene en esa posición. Ya en este país la cifra de casos confirmados es de 2.255.119 casos. Y la cifra de personas que han fallecido, la más alta del mundo, fue 119.719. Le sigue Brasil con 1.067.579 casos confirmados y 49.976 fallecidos hasta el día de ayer. Después le sigue Perú, después le sigue Chile y después México. Esos son los países que encabezan la lista de mayor número de casos confirmados en la región de las Américas. Bueno, hasta aquí es nuestra información. Creo que tenemos alguna pregunta que la población quiere que le respondamos. Comenzamos la ronda de preguntas, doctor. La primera, de un usuario de redes sociales, dice lo siguiente. Recientemente, la OMS avaló la investigación realizada por un colectivo científico del Reino Unido sobre el uso de la... Ahí mismo estamos. Pausa rápida. Volvemos con otras informaciones. Rusia y Estados Unidos inician desde este lunes las negociaciones para modernizar el acuerdo nuclear denominado New START. El tratado, que limita las ojivas nucleares entre ambas naciones, tiene una fecha de expiración pautada para el próximo 5 de febrero. Expertos aseguran que la proximidad de la fecha es muy ajustada para modernizar ese complejo tratado, y mucho menos si se quiere involucrar a China, como lo sugiere el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Rusia, por su parte, ha propuesto prorrogar el New START para dar más tiempo a negociar. Moscú asomó su pesimismo para rediseñar el acuerdo nuclear bajo el actual mecanismo y la actitud de Washington. Esta mañana en Agenda Abierta damos seguimiento a esta información y los intentos de Estados Unidos de intentar incluir a China en estas negociaciones, aun cuando Washington no cumplió sus compromisos con el acuerdo nuclear iraní. New Front dice Rusia no presionará a China para que se adhiera al Tratado de Reducción de Armas Nucleares ruso-estadounidense New START.
Esto lo dijo el embajador ruso en Estados Unidos. Anatoly Antonov, con respecto a China, dijo: nuestra posición es simple y clara. China debería decidir si estas conversaciones son beneficiosas para el país. No forzaremos a nuestros amigos chinos, no los empujaremos hacia la decisión necesaria para los estadounidenses. Y resaltó que es importante que las potencias nucleares de la OTAN estén sentados en la mesa de negociaciones. Se refiere a Francia y a Reino Unido. Además, Sputnik dice: China alerta contra acciones que agraven el programa nuclear de Irán. China se opone a cualquier acción que lleve a una escalada de tensiones en torno al programa nuclear iraní. Declaraciones que son oficiales. China no aprueba ninguna acción que pueda agravar las contradicciones y provocar una escalada de tensiones. Voy a mostrarles también otra información, está en redes sociales, vale la pena profundizar en estos datos que les vamos a mostrar a continuación. A ver, ¿de qué se trata este Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas llamado START 3, firmado en Praga, año 2010, por Dmitry Medvedev y por Barack Obama? Mediante este documento se concluyó oficialmente el periodo de la llamada Guerra Fría. El límite de arsenales que impuso el nuevo tratado fue un 74% más bajo que el establecido en el tratado START del año 91 y un 30% más bajo que el límite de ojivas listas en el tratado de Moscú firmado en el 2002. Además, se pone un tope aquí de 1.550 ojivas nucleares o ojivas nucleares para cada país. Hablemos de esas armas nucleares. Hay un portal, que en este caso es de la Federación de Científicos Americanos, que muestra la evolución histórica de las armas nucleares en todo el mundo. En el primer gráfico verán la cantidad de ojivas nucleares desde 1945 a 2020. Veremos cómo empezó la producción masiva después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente la producción de Estados Unidos, la línea azul que ven allí. En el 86 se llega al mayor stock de ojivas nucleares, más de 70.000, la mayoría de las dos potencias, de Unión Soviética y de Estados Unidos. Desde ese entonces se fue reduciendo de manera significativa gracias a tratados como el START, y en este año 2020 se calcula que hay 13.410 ojivas nucleares. Cuando hablamos de esta cantidad de ojivas estimadas en la actualidad, vamos a ver un segundo gráfico y en color rojo las ojivas nucleares activas o desplegadas. Van a ver que Rusia tiene 1.572, Estados Unidos 1.750. El azul muestra las que están en reserva y el color gris muestra las que fueron retiradas. Destacamos, Irán no aparece en el gráfico y es presentado, sin embargo, como una amenaza nuclear. De inmediato, Estados Unidos con Jorge Gestoso. Vamos a tomar más información acerca de estas conversaciones. Jorge, bienvenido, buen día. Buen día, Marcela. Comienza entonces en Viena una nueva ronda de conversaciones. En definitiva, hay muy poco optimismo de que se pueda avanzar. Este tratado de New START empieza y termina el 5 de febrero. Y muy posiblemente, según la versión de Rusia, no se logre avanzar lo suficiente y entonces Estados Unidos quedaría fuera de este tratado que en principio sería lo que estaría buscando sería, es decir, el subjuntivo, porque no tenemos una información dura. Estamos hablando de que Rusia tiene unas 3.300 cabezas o ojivas nucleares, Estados Unidos 5.800, quieren reducir entonces a 1.550. Estamos hablando de que Estados Unidos ha estado tratando de que China se una a esta conversación. China no tiene interés de acuerdo a la tensión de las relaciones en este momento con los Estados Unidos. La lectura de China es que quiere justamente llevarlo a la conversación para después decir que no tiene interés en evolucionar. Al mismo tiempo Rusia decía, bueno, si ese es el requisito que está buscando Estados Unidos, nosotros queremos entonces que también estén presentes Gran Bretaña y Francia, que son también potencias nucleares, para que ustedes tengan alguna idea. Mientras que hablamos de 6.300 ojivas Rusia, 5.800 Estados Unidos,
Estamos hablando de que China tiene unas 320, es decir, la diferencia es enorme. Estamos hablando de que Francia unas 290, Gran Bretaña unas 260 y después quedan algunos países que tienen muchísimo menos arsenal nuclear. Estamos hablando de India, Pakistán, Corea del Norte y definitivamente esto daría toda la sensación de que podría repetirse con los Estados Unidos un poco lo que se repitió con el Tratado de Cielos Abiertos, de que Estados Unidos dejase otra vez totalmente especulativo y sin ninguna base editorial sólida. Podría de que Estados Unidos quisiera empujar que se llegue al 5 de febrero sin ningún tipo de avance y en ese momento caería el acuerdo y en ese momento quedarían las dos potencias libres de hacer lo que sus intereses le puedan servir más. Así que en eso estamos, Marcela. Muchas gracias por la información. Seguimos atentos. A esta hora sumo temas deportivos a nuestra agenda abierta. Hay un partido de fútbol que ya les cuento, se juega hoy 1:30 de la tarde, hora de Venezuela, así que ya voy a ese punto. Déjenme mostrarles. Quiñones, Ángela Tenorio y Anaí Suárez, velocistas, retomaron los entrenamientos en Quito luego de la jornada de flexibilización que se ha dado a causa de la pandemia. Allí me quedo, vamos. Sí. Los 3 velocistas de élite reanudaron el entrenamiento tradicional al aire libre desde hace 15 días bajo la dirección del entrenador Nelson Gutiérrez, con el objetivo de recuperar el nivel que habían alcanzado a principios del año 2020. Al respecto, Gutiérrez dijo que hace 15 días se empezaron los primeros trabajos al aire libre, además que se hacen muy pocos trabajos de musculación, en contraste con varias sesiones de fuerza libre. La rutina de los atletas bajo el nuevo régimen de entrenamiento empieza a partir de las 6:30 de la mañana, con ejercicios ligeros para evitar que la altura de Quito les afecte y suelen terminar a las 9 de la mañana. Yo pensé que la Fiore había jugado ayer, pero no, juega hoy, les decía, 1:30 de la tarde, hora de Venezuela. Para el resto del mundo, 19:30 sería hora europea en el estadio Artemio Franchi. Fiore, Brescia. El encuentro entre Fiorentina y Brescia, quienes pactaron empate a 0 goles durante la primera ronda de la temporada, corresponderá a la jornada 27 del calcio italiano, que recién se reanudó tras largas semanas de parón producto de la pandemia del coronavirus. Fiorentina, ubicado a mitad de tabla y que se ha impuesto a su rival de turno en los últimos 3 enfrentamientos de local, parte como principal favorito a quedarse con la victoria, puesto que se miden al colista de la clasificación, cuyos problemas internos fueron revelados recientemente, por ejemplo, con la exclusión del delantero Mario Balotelli por faltas indisciplinarias, aunado a que suma 4 derrotas consecutivas jugando en condición de visitante. Dominicana, ya saben, no ha suspendido su pelota, como le llaman al béisbol de este lado del mundo. Y veo que Colombia también está analizando el posible regreso a la Serie del Caribe. Hablemos de béisbol, de pelota. Con el objetivo que Colombia forme parte de la Serie del Caribe, la entidad continúa revisando todos los detalles de las condiciones dadas a la Liga Colombiana de Béisbol para que su ingreso a la justa caribeña sea una realidad. Cabe destacar que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, sin confirmar alguna fecha, anunció que se llevará a cabo